Continuando con la serie de videos de máquinas eléctricas rotativas, vamos a hablar del par eléctrico y cómo calcularlo a partir de las fuerzas magnetomotrices. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Entonces tenemos que en una máquina se produce una fuerza magnetomotriz tanto en el estator como en el rotor. La fuerza magnetomotriz resultante corresponde a la suma algebraica de la fuerza magnetomotriz del estator y del rotor. Entonces, en el estator y en el rotor se producen las fuerzas magnetomotrices Fe y Fr respectivamente, cuya amplitud y dirección se representan vectorialmente. Estas fuerzas magnetomotrices se encuentran separadas por un ángulo θ, la una de la otra. La suma de las fuerzas magnetomotrices de rotor y estator producen la fuerza magnetomotriz resultante en el entrehierro de la máquina. Para calcular el par eléctrico de la máquina en función de las fuerzas magnetomotrices se determina la coenergía en el campo y luego se deriva con respecto a la posición θ. Ya lo habíamos visto anteriormente, donde el módulo cuadrado de F de t resultante es igual a los módulos individuales al cuadrado más 2 veces Fr por F coseno de θ. Si la permitidad del material magnético es muy grande, es decir, μr tiende a infinito, toda la energía en la máquina se concentra en el entrehierro y la coenergía se puede calcular de la siguiente forma. La coenergía es el volumen por la energía en ese volumen que es el entrehierro. De la ecuación 47 se representa que en promedio por unidad de volumen la coenergía es 2πr delta por L por el valor promedio de un medio de H por B, siendo R el radio medio del entrehierro, delta el espesor del entrehierro y L la longitud activa de la máquina, es decir, la longitud del cilindro. Como densidad de campo magnético, en el entrehierro la velocidad es el promedio de un medio de μ0 por H al cuadrado, donde podemos representar eso en la ecuación 48 y obtener la expresión 49. La primera armónica de la intensidad de campo magnético H es sinusoidal y su valor promedio lo podemos ver en la ecuación 50 como un medio de H máximo al cuadrado. Sustituyendo el resultado 50 en el 49 podemos obtener la coenergía total almacenada como 2πr delta L por un medio de H máximo al cuadrado. En la ecuación 51 es necesario expresar la amplitud de la intensidad de campo magnético de primera armónica en función de las fuerzas magnetomotrices. Entonces tenemos la máquina, vamos a construir una D sobre el campo, por tanto H nos daría de forma cuadrada, puesto que los devanados están concentrados. Como la permitida de hierro es infinita, toda la fuerza magnetomotriz se utiliza para el flujo cruce el entrehierro. Si aplicamos ese modelo la ley de Ampère, máquina donde F es igual a N por I, que es la integral de línea de H.dl, que es H del aire por dl del aire más H del hierro por dl del hierro, y despreciamos el H del hierro debido a que el μ relativo lo consideramos casi infinito, nos vamos a quedar únicamente con el primer término, H del aire por el diferencial de aire. Entonces F es igual a N por I, que es la integral de H de aire por d aire. Si desarrollamos esa función, vamos a tener que la fuerza magnetomotriz, que es N por I, es 2 veces la distancia del entrehierro por el H del aire. Si despejamos, tenemos que H es función de la fuerza magnetomotriz sobre 2 delta, el espesor del entrehierro, la expresión 56. Entonces, sustituyendo el valor de H en la expresión de coenergía, tenemos el valor de la coenergía en función de la fuerza magnetomotriz dado por la ecuación 57. Si reemplazamos ese resultado en la ecuación 46, obtenemos la ecuación 58 y de esta ecuación podemos con la expresión 35 obtener el par eléctrico, que es función de la fuerza magnetomotriz del rotor, de la fuerza magnetomotriz del estator y del seno del ángulo entre ellas dos. Fíjense que si esas fuerzas magnetomotrices son ortogonales, la
el par eléctrico es máximo. Si es menos de 90 grados, el par eléctrico va a ser proporcional al seno del ángulo entre ellas dos. Entonces, mediante la ecuación 59 se puede calcular el par eléctrico en función de las fuerzas magnetomotrices de la máquina, sin utilizar el principio de los trabajos virtuales. La fuerza magnetomotriz depende de las corrientes y del número de vueltas en cada bobina. Si se conocen las dimensiones de la máquina, las corrientes y el número de conductores de cada bobina, es posible utilizar la ecuación 59 para determinar el par. Este principio se utiliza para el análisis de máquinas y es lo que se conoce como el principio de capas de corriente, que permiten a través de las fuerzas magnetomotrices calcular el par total de la máquina. Es otro método alternativo al principio de los trabajos virtuales, donde se calcula el par eléctrico en función de las matrices de inductancia. Entonces aquí tenemos dos distribuciones diferentes, en un caso una distribución trapezoidal y en otro caso tenemos una distribución en la figura B que corresponde a una rampa. Si la distribución de las corrientes en la máquina no es puntual, se puede utilizar la misma técnica para calcular la intensidad de campo magnético H, pero se tiene que tener en cuenta que H.dl es la integral de superficie de J.ds. Se muestran dos distribuciones de corriente en los conductores en la superficie de la máquina, así como su respectiva distribución de intensidad. Siempre ambas distribuciones de intensidad las podemos descomponer a través de series de Fourier y aplicar el mismo principio que hemos visto hasta ahora. Cuando el entrehierro es constante, la densidad de campo magnético B posee la misma distribución que la intensidad de campo magnético H. Ya lo hemos visto, puesto que la permitividad del entrehierro corresponde a μc. Entonces, de esta manera se puede calcular la distribución de la intensidad de campo magnético en la máquina utilizando lo que se conoce como una letra D. Se recorre la distribución en función del ángulo delta y se puede establecer cómo es la distribución de campo magnético y de intensidad de campo magnético. A partir de ahí calcular el B, el entrehierro, y se calcula la fuerza a partir de las fuerzas magnetomotrices. Entonces, de esta forma se puede hacer el análisis también para el cálculo del par utilizando lo que se conoce la metodología de capas de corrientes, que es una metodología que se utiliza sobre todo en Europa, específicamente los alemanes, para el análisis de las máquinas eléctricas. Entonces los invito a ver el último video de esta serie de las máquinas eléctricas rotativas, donde hablaremos del campo magnético rotatorio y de las máquinas trifásicas. Gracias por su atención.